¿todos somos hijos de Dios? No todos los seres humanos somos hijos de Dios, sino únicamente los que han creído en Jesucristo. Cuando Jesucristo predicaba el evangelio a los judíos, unos creyeron en él, pero otros no. Y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Pero los judíos que rehusaban creer en él le dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, ustedes quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo solo hablo de lo que el Padre me ha enseñado. En cambio, ustedes solo hacen lo que su padre les ha enseñado. Ellos le dijeron entonces: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre, que es Dios. Entonces Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. En cambio, el padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. Nunca se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Entonces los judíos le dijeron: ¿acaso no tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio? Jesús les contestó: yo no tengo ningún demonio. Lo que yo hago es honrar a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran. Yo no busco mi propia gloria. Hay alguien que la busca y él es el que juzga. Les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. Los judíos le contestaron: ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio.
porque Abraham y todos los profetas murieron. Y tú dices, el que hace caso de mi palabra no morirá. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Él murió. Y los profetas también murieron. ¿Quién te has creído tú? Jesús les contestó, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen. En cambio, yo sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día. Y lo vio y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús, todavía no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para apedrearlo. Pero Jesús se les escondió y salió del templo. Juan capítulo 8, del 33 al 59. Porque los que odian, ¿cómo pueden ser hijos de Dios? Pablo dijo, como ellos no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Por eso están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad, porque son envidiosos, asesinos, peleoneros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Ellos saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y, sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Romanos capítulo 1 del 28 al 32. Por eso Jesucristo les dijo claramente, el padre de ellos es el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. El diablo es un asesino y es el padre de la mentira y también es un ladrón. Y dice Jesús, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Juan capítulo 10, versículo 10. De manera que los que están bajo el poder de Satanás están en una dura esclavitud. Por eso Jesús les dijo claramente, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. Los que pertenecen a Satanás están engañados y cegados. Para engañarlos, Satanás les ofrece poder y una vida en deleites. Cuando Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto, le mostró todos los países del mundo y la grandeza de ellos. Le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Biblia dice,
adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Mateo capítulo 4, del 8 al 10. Caer en el engaño de Satanás es caer en las garras de un criminal, de un mentiroso, un traidor que nunca cumple su palabra. Es un ser que no tiene compasión. El odio es lo que lo caracteriza, porque es indiferente al sufrimiento de los demás. Esta es la razón por la que nunca pueden ser felices los que viven en la esclavitud del pecado. Satanás solo adormece a esta gente con placeres y deleites, y son como los que se drogan y pierden el sentido de la realidad. Porque ¿quién puede ser feliz bajo las amenazas de este criminal? Para esto vino Jesús, para librarnos de este criminal y de esta dura esclavitud. Dice la Biblia de Jesús: y así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser el sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio de su sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora él puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Hebreos capítulo 2, del 14 al 18. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque a todos los que recibieron a Jesucristo y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Y ahora como hijos recibimos un trato como hijos de Dios. Dice la Biblia: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición débil, es decir, con la misma naturaleza humana, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues
ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu de Dios. Porque los que se dejan arrastrar por los malos deseos humanos solo piensan en hacer lo malo. En cambio, los que viven conforme al Espíritu de Dios solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu de Dios. Porque los que se dejan arrastrar por los malos deseos humanos solo viven pensando en hacer lo malo. Y así son esclavos del pecado, y esto lleva a la muerte. En cambio, vivir de acuerdo al Espíritu Santo nos hace libres. Y esto nos lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil y humana son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil y humana no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esa naturaleza humana que está corrompida, sino según el Espíritu Santo, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza humana que está corrompida. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu de Dios hacen ustedes morir esos malos deseos humanos, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si es que sufrimos injustamente como Él, para estar también con Él en su gloria. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, del 1 al 19. Dense en cuenta y miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues ellos no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve claramente, todavía
¿cómo seremos después? Pero sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro. En cambio, todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 4. Así pues, examínense ustedes mismos para ver si están en la verdadera fe. Pónganse a prueba. ¿No pueden darse cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Al menos que estén reprobados. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5.